¿Cómo están? En esta presentación exploraremos la estructura, formación, plegamento, dominios y función de las proteínas con ejemplos clínicos. Veremos cómo se pliegan las proteínas, sus dominios funcionales y sus roles biológicos, junto con ejemplos clínicos relevantes para comprender la importancia en la salud humana. Este es el resumen de temas: estructura molecular de las proteínas, formación y síntesis, plegamiento, funciones biológicas y ejemplos clínicos. Cuando se piensa en las proteínas y dónde están, generalmente no se imagina uno los músculos, ¿no? Pero las proteínas no solamente están en los músculos. Las proteínas constituyen el 16% de nuestra masa corporal y están formadas por las chaperonas, ¿no? Tenemos proteínas que trabajan la digestión, ¿no? De las mismas a través de la actividad enzimática, o parte de la estructura como el colágeno, ¿no? Parte de la actividad hormonal, y participan también en el transporte de moléculas. Entonces, estudiaremos los diferentes niveles estructurales de las proteínas, los componentes básicos como los aminoácidos y enlaces peptídicos, y la importancia de la conformación tridimensional para su función biológica. Existe pues una relación directa entre estructura molecular y función en las proteínas. ¿Cuáles son los niveles estructurales? Los niveles estructurales son 4. Las proteínas se organizan en 4 niveles estructurales. La estructura primaria, que viene a constituir la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria, y que va a determinar lo que va a ser el resto de la conformación de la proteína, ¿no? La estructura secundaria, que incluye las alfa hélices y las láminas beta plegadas. La terciaria, que es el plegamiento tridimensional, y la cuaternaria, que es la unión de varias cadenas polipeptídicas. ¿Cuáles son? Recordemos nosotros que los componentes básicos de las proteínas son los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos se unen, unidades básicas, unidos entre sí mediante enlaces peptídicos que forman cadenas polipeptídicas. La diversidad de aminoácidos determina las propiedades de cada proteína. Entonces, observen ustedes, aquí se está formando, ¿no? Esta es la parte inicial de la proteína, esa es la estructura primaria. El enlace es el enlace peptídico, ¿no? Y la variación de la secuencia de aminoácidos va a determinar la función y las propiedades específicas de la célula. La estructura secundaria, ¿no? Esta es la estructura. La estructura secundaria viene a constituir, ¿no? Ahora sí, está formada por enlaces también en puente de hidrógeno en este caso, y va a ser una forma ya sea constituida una alfa hélice, ¿no? En las puentes de hidrógeno, o una beta plegada, ¿okay? Las proteínas pueden tener alfa hélice entrecruzada con conformaciones beta, ¿no? Generalmente las alfa hélices también se pueden entrecruzar mediante enlaces disulfuro,
y estas son estructuras protectoras insolubles y resistentes de dureza y flexibilidad variable, por ejemplo en la alfa-queratina del cabello y las plumas y las uñas. También vamos a tener en la conformación beta, por ejemplo, filamentos suaves y flexibles como la fibroína en la seda y triple hélice del colágeno con gran fuerza tensil sin capacidad de estiramiento como el colágeno de los tendones o la matriz ósea. La estructura alfa hélice, ¿no? Tenemos nosotros acá, son las más comunes. Prácticamente todas las proteínas tienen algún dominio de alfa hélice. La cadena adopta una estructura helicoidal que se mantiene mediante puentes de hidrógeno. El grupo carboxilo de un aminoácido se une con un puente de hidrógeno del grupo amino de otro, que está 3 residuos más arriba, o sea, N más 4. Presentan un giro con un ángulo phi de aproximadamente 57 grados y un ángulo phi de 47 grados. Un giro completo, ¿no? De residuos de aminoácido y la distancia ascendente por cada giro en una pendiente de 0.54 nanómetros, ¿no? 0.54 nanómetros y la elevación es de 0.15 nanómetros. Las proteínas solo contienen L-aminoácidos, para los cuales una hélice alfa diestra es con mucho la más estable, y en las proteínas solo hay alfa hélice diestras, como vemos acá. O sea, si yo coloco las dos manos, 2 pulgares, ¿no? Mirándome, voy a reconocer que la hélice destrógira y la levógira, ¿no? Entonces, en teoría, una hélice puede ser alfa o diestra, una hélice puede ser izquierda o derecha, pero en la práctica las proteínas están conformadas por hélices de giro a la diestra, ¿no? Bueno, hay la cadena polipeptídica principal forma la estructura central y los residuos laterales, ¿no? Los residuos laterales se extienden por fuera de la hélice, como observamos en el tercer esquema. Las alfa hélices generalmente están formadas por aminoácidos hidrófobos debido a la máxima atracción posible entre dichos aminoácidos. En una estructura estable, porque da lugar a un máximo número de interacciones, una de las restricciones a la formación del alfa hélice es la presencia de residuos de prolina y glicina, porque no tienen protones para formar un puente de hidrógeno. Las láminas plegadas, beta, ¿no? Se forman cuando se alinean 2 o más segmentos de la cadena polipeptídica, uno al lado del otro. Cada segmento individual se denomina cadena beta. En lugar de estar enrollada, cada cadena beta está extendida por completo y cada residuo en una hebra beta ocupa 0.32 a 0.34 nanómetros de longitud total, en contraste con la espiral compacta del alfa hélice, donde cada residuo corresponde a 0.15 nanómetros de longitud general. Las proteínas casi nunca contienen hebras beta aisladas, porque la estructura en sí no es tan estable como las de las otras conformaciones. Las láminas paralelas son menos estables que las antiparalelas. Es decir, nosotros podemos tener que ambas, ¿no? Una en esta dirección de CAN y la otra de CAN en otra dirección. Esta le llamamos acá, ¿no? Esta es una dirección y esta es la otra que va en sentido contrario. Esta es una antiparalela y la otra que va en otro sentido, que es en el mismo sentido, que son las paralelas. Van en el mismo sentido. Quizás entonces las láminas paralelas van a ser
menos estables que las antiparalelas, porque en realidad están distorsionados en el ordenamiento paralelo. Hay estructuras supersecundarias, son combinaciones de estructuras al azar alfa y beta, y con una disposición característica que se repite en distintos tipos de proteínas. O sea, por ejemplo, hélice, giro, hélice, horquillas en beta, ¿no? Coilets, meandro beta, mano F, barril beta o 4 hélices, hélices beta, ¿no? Se encuentran en proteínas con estructura terciaria globular. Las asas y los bucles y giros son zonas no repetitivas que provocan cambios en la dirección de la cadena polipeptídica, de tal manera que unen alfa hélices, hebras beta y posibilitan que la proteína tenga una estructura compacta. Cerca de la tercera parte de los residuos de aminoácidos de una proteína típica están formadas por estas estructuras no repetitivas. Las asas contienen con frecuencia residuos hidrofílicos y se suelen encontrar en las superficies de las proteínas donde están expuestas al solvente y forman puentes de hidrógeno con el agua. Las asas que solo contienen pocos residuos y se llaman giros y si causan un cambio abrupto en la dirección de las cadenas polipeptídicas. En las láminas beta, los giros se forman por la unión mediante un puente de hidrógeno y el aminoácido N y el N+3. ¿No? Tenemos acá un giro. Esta es la lámina beta plegada, ¿no? Acá tenemos el giro, la alfa hélice, tenemos otro giro. En la estructura secundaria, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del colágeno con su triple S, que para poder agregar la prolina necesita la vitamina C. Una deficiencia de esta formación de colágeno está dada por el déficit de hidroxilación de prolina y lisina desde el punto de vista nutricional en el escorbuto, por ejemplo. El ordenamiento tridimensional del polipéptido en las cadenas estructurales, ¿no? Pasamos a la estructura terciaria. En la estructura terciaria, ¿no? Observen ustedes, va a ser una estructura funcional, ¿no? Tenemos varias proteínas que van de acuerdo a las características de los aminoácidos, generalmente van a tener dominios hidrofóbicos, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos, ¿no? la unión de la proteína, en la unión tata de la proteína. Entonces, ¿cuáles son los enlaces o las interacciones que permiten este plegamiento tridimensional único? Es decir, cada proteína tiene su propio tipo de plegamiento. Son las interacciones no covalentes, como las interacciones hidrofóbicas entre restos laterales no polares, las uniones de Van der Waals, las uniones puente de hidrógeno, las interacciones salinas y los covalentes como los puentes disulfuro y el enlace péptido. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que estabilizan a la estructura terciaria? Acá tenemos puentes disulfuro entre moléculas de cisteína, ¿no? Atracción electrostática entre la aspergina y la lisina, puentes de hidrógeno, como es del glutámico con la serina, o interacción hidrofóbica, como es en la valina y la leucina, o en la tirosina y la fenilalanina. Muy bien, sigamos. También acá, por ejemplo, en este esquema, esta es una proteína en donde podemos ver
¿no? Acá las diferentes interacciones que hemos mencionado, hidrofóbicas, ¿no? Puentes salinos, ¿no? Puentes de hidrógeno, enlace disulfuro. La estructura, en general, en términos generales, la estructura cuaternaria corresponde a la unión de dos o más cadenas polipeptídicas. Ese es el ejemplo de la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Está formada por 4 cadenas polipeptídicas. Y esta unión se hace a través de enlaces débiles de varias estructuras secundarias o terciarias. El ejemplo, como vemos nosotros, es la hemoglobina, el clásico, que está dado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y el fenómeno, se da el fenómeno de cooperatividad que se registra en una curva de disociación sigmoidea, a diferencia de la mioglobina, que está constituida por una sola proteína globular, ¿no? Una globina, y que no tiene esa curva de disociación sigmoidea. Entonces, las proteínas, ¿cómo se pliegan y cómo adquieren esta característica? Es porque estas proteínas tienen un determinado orden y la conformación que adoptan en la cadena polipeptídica es aquella que minimiza la energía libre, ¿no? Plegamiento de proteínas se estudiaba como en este caso que mostramos acá en tubo de ensayo, donde en este experimento se demuestra que la conformación de una proteína está determinada únicamente por su secuencia de aminoácidos, y en este caso la estructura de la urea es muy soluble en agua y despliega proteínas en altas concentraciones, donde hay aproximadamente una molécula de urea por cada 6 moléculas de agua, ¿no? En este caso, aquí el replegamiento de la proteína desnaturalizada, ¿no? Se retira el elemento que ha producido la desnaturalización y queda la estructura primaria, y al removerse la estructura, la urea, que es la que se ha utilizado para desnaturalizar a la proteína, es decir, la desnaturalización es cuando se pierde la estructura tridimensional de la proteína, y nuevamente vuelve a generarse la misma conformación, ¿no? Entonces, una proteína entonces puede desdoblarse o desnaturalizarse mediante tratamiento con ciertos disolventes que alteran las interacciones no covalentes que mantienen unida la cadena plegada. Este tratamiento convierte la proteína en una cadena polipeptídica flexible que ha perdido su forma natural. Al eliminar el disolvente desnaturalizante, la proteína vuelve a replegarse espontáneamente y renaturalizarse a su conformación original. Entonces, esto indica que la forma tridimensional de una proteína se encuentra de acuerdo a la secuencia de aminoácidos, y es una conformación que se adquiere por el menor gasto de energía. ¿Cuál es la importancia de la información conformacional de la proteína? Por ejemplo, aquí vemos el grupo M se localiza en un sitio especial de la globina, ¿no? De la hemoglobina, ¿no? Y aquí vemos que para poder tener esta relación y que pueda ir el oxígeno y producir oxihemoglobina y después trasladarse, ¿no? En desoxihemoglobina, necesita tener y mantener esa estructura, si no, no tiene el lugar donde se puede colocar el oxígeno, ¿no? Entonces, la función biológica de una proteína va a depender de su forma tridimensional específica. Otros, por ejemplo, ¿no? La relación entre la estructura primaria y la conformación, función en la anemia falciforme. En la anemia falciforme, vamos a ver, un niño de 2 años, es el ejemplo, ¿no? Que tiene acude porque le duelen las manos y los pies, y cuando se hace el examen
se entiende de que tiene, se amplía la anamnesis y tiene padres afrodescendientes, padres con familiares afrodescendientes, ¿no? Y que además tenían anemia falciforme. Entonces, en esta enfermedad hay una alteración en la secuencia de aminoácidos y así hay un reemplazo de la glutamina por la valina. Entonces, la proteína tetramérica alfa beta 2 y cada unidad transporta un grupo de munión reversible del oxígeno. Hay una cooperatividad, hay una curva sigmoidea de disociación. Entonces, la hemoglobina A normal tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En la sustitución es en la beta 6, glucosa por valina, pero glutamina por valina, y un cambio de ácido glutámico polar a valina, ¿no? De glutámico valina a valina, hidrofóbico. Como consecuencia, hay una exposición de una superficie hidrofóbica en desoxihemoglobina S. Y esto favorece la polimerización de la hemoglobina de células falciformes, produciéndose fibras rígidas. Y al producirse estas fibras rígidas, entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos el reemplazo, ¿no? De que vamos a tener una proteína normal. Esta es la proteína normal, GLU. Esta es la proteína anormal que tiene valina. Y esto da una proteína que pasa normal, esa es la que nosotros tenemos normalmente, y la hemoglobina mutada es una hemoglobina que pierde su conformación y se vuelve fibrosa, y terminamos con hematíes que cambian de forma y se vuelven como células como D, y esta es la anemia falciforme. Muy bien. Algunos ejemplos que hay entre las características de la estructura de la proteína y las características de la hemoglobina IS que ya hemos visto. Entonces, en la estructura primaria hay un cambio de ácido glutámico por valina. El ácido glutámico es polar y la valina es hidrofóbico. Esta secuencia no expone superficies hidrofóbicas, no polimeriza. En cambio, en esta hay una polimerización en la desoxihemoglobina S. En la estructura cuaternaria es tetramérica, 2 alfa, 2 beta flexible, y esta es tetramérica pero con formas rígidas en desoxihemoglobina S. La función fisiológica de transporte se mantiene, es lo que hace la hemoglobina normal, y en la hemoglobina por células conmutadas vamos a tener que hay un transporte reducido del oxígeno y hay hemólisis crónica. Es decir, los glóbulos rojos que normalmente se mantienen en 120 días fallecen antes y son removidos a los 20 días. Entonces las manifestaciones clínicas, el paciente que no tiene problemas, normal, y aquí se va a producir anemia hemolítica con crisis vasoclusivas e infecciones recurrentes. Aquí sin ventaja selectiva del punto de vista evolutivo, y lo interesante es que estos rasgos permiten que haya una resistencia parcial a la malaria por falciparum. En el tratamiento no requiere, aquí claro, requiere hidroxiuria, trasplante medular óseo, soporte clínico. Hay diferentes representaciones visuales de las proteínas. Tenemos aquí los Spiegel, diagrama de Spiegel, el diagrama de Ripbone y el diagrama de Surface, ¿no? Y estas representaciones pueden dar dos vistas visuales sobre estructura y función. El diagrama de relleno muestra todos los átomos que lo componen. El diagrama de cintas o dibujos animados muestra organización de la estructura. La mayoría de las proteínas son más pequeñas que la longitud de onda de la luz. Por ejemplo, una molécula de hemoglobina tiene 6.5 nanómetros. Cuando la hemoglobina se encuentra en altas concentraciones, como en los glóbulos rojos, ¿no? Observen ustedes, en 100 nanómetros, y un glóbulo rojo
típico contiene 280 millones de moléculas de hemoglobina. Ahora analizaremos cómo se sintetizan las proteínas en el ribosoma, las modificaciones posttransduccionales y los factores que pueden influir en este proceso vital para la célula. La síntesis de proteínas, ¿no?, mediante el cual el cuerpo crea proteínas. Las proteínas pues consiste en cadena de aminoácidos, ¿no? Y los aminoácidos utilizados tienen una secuencia que se termina en particular. El ensamblaje de aminoácidos en proteínas tiene lugar en el ADN, donde se encuentra en el núcleo de las células, ¿no? En este proceso es el que se produce la transcripción, que se produce en el núcleo, y es un proceso en el que van a producirse las instrucciones para ensamblar la proteína ubicada en el ADN, ¿no? Y que va a ser producido el ARN mensajero. Aquí el ARN mensajero va a ser la plantilla y la secuencia genética a lo largo de una sección de ADN. Aquí vemos el ADN, tiene nucleótidos con bases complementarias, la adenina se aparea con la timina y la citosina con la guanina. Para iniciar la transcripción, una enzima que es la ADN polimerasa se une al comienzo de la plantilla de ADN, una secuencia de 3 bases de ADN llamado triplete de bases, que contiene información para ensamblar cada aminoácido de una proteína. La ARN polimerasa lee los tripletes de base para construir el ARN mensajero usando nucleótidos libres. Los tripletes de ARN mensajero correspondientes se llaman codones. En los codones, el ARN mensajero, el uracilo, reemplaza la timina, y una vez que se construye el ARN mensajero, ciertas enzimas eliminan intrones. Aquí vemos. Ahí se está produciendo la lectura, no hay una secuencia específica en la que se identifica el inicio de la lectura, y estos, una vez que se produce el inicio de la lectura, para la formación del ARN mensajero, existe también una secuencia de stop, el codón de stop, que dice, bueno, hasta aquí nada más es donde tenemos que generar el ARN mensajero, ¿no? Y después las chaperoninas o bicotinas que se encuentran dentro del núcleo van a ser las que van a decir, a ver, esta parte no sirve, estos son los intrones, ¿no? Y se retira. Entonces, después el ARN mensajero sale del núcleo por unos poros especiales, pero siempre rodeado de proteínas que la van a proteger para que le entreguen hacia el ribosoma, ¿no? Ese ARN funcional sale del núcleo y se produce la traducción. Es decir, el proceso de usar el ARN mensajero para ensamblar aminoácidos en una proteína. La lectura comienza con AUG, como ustedes han visto, para la metionina, es como empieza, ¿no? Y en el ribosoma, ¿no? Y iniciado con un codón de inicio, lee el codón subsiguiente que señala una molécula de ARN de transferencia que tiene la secuencia anticodón correspondiente y el aminoácido específico. El proceso continúa a medida que se unen las moléculas de ARN de transferencia adicionales, trayendo los aminoácidos correctos para construir la proteína hasta que la proteína está completamente ensamblada, señalizada por el codón de parada. Y sus unidades se separan, ¿no?, del ARN mensajero. Una vez que se ha producido la secuencia, ¿no?, de la proteína, la estructura primaria, ¿no?, esta va a producir una serie de transformaciones químicas como fosforilación, glicosilación o plegamiento asistido que van a afectar su localización y su función. Entonces aquí ustedes
tienen diferentes tipos de modificaciones postrelacionales, ¿no? O sea, producía la traducción, que, por ejemplo, la fosforilación va a añadir grupo fosfato, que va a regular la actividad y función de las proteínas, ¿no? Algunas se van a glicosilizar y van a ser receptores, ¿no? Algunos van a tener plegamiento asistido, como es en el caso de las chaperonas, ¿no? Que van a cuidar cómo se va a ir plegando la proteína para que no sea interrumpido, ¿no? Para tener una función correcta de las proteínas. Unas se van a ubiquitinizar, otras se van a metilar, se van a carbamilar, ¿no? O pueden tener ácidos grasos de cadena corta, como isoprenes, ¿no? Que van a permitir una función determinada de la proteína. Se van a producir modificaciones redox, ¿no? O se pueden citrulinar, y entre otras características. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, fosforilación, la señalización y activación, acetilación, la estabilidad e interacción de ADN-PROTS, la metilación, regulación génica, acilación, modificación por ácidos grasos, localización y señalización celular, glicosilación, proteínas excretadas, reconocimiento y señalización celular, ancla GPI, fijación de enzimas y receptores de membrana, puentes disulfuro, estabilización de proteínas, ubiquitinación, señalización o destrucción y sulfatación, modulación de interacciones. Por ejemplo, del proceso de fosforilación, el proceso de fosforilación y desfosforilación se utiliza, por ejemplo, para el catálisis catalizada por las quinasas, ¿no? Y la desfosforilación es mediada por fosfatasas. Entonces, la mayoría de los eventos de fosforilación ocurren en residuos de serina, treonina y tirosina, ¿no? Aquí vemos las funciones representativas de la fosforilación de las proteínas, que afecta la traducción de señales celulares, la estabilidad, la actividad, la localización, la conformación y las interacciones proteína-proteína, como la transcripción génica, ¿no? Ahí en este esquema se muestran los fosfositios representativos con funciones relacionadas, y recordemos, por ejemplo, que la fosforilación de proteínas es crucial para el crecimiento y desarrollo. Es esencial para la regulación precisa de la proliferación celular, la detención del ciclo celular y la diferenciación en los diversos tipos celulares durante el desarrollo embrionario. Durante el desarrollo embrionario temprano, el metabolismo de las células madre totipotentes de mamíferos está estrechamente regulado por las quinasas HK y PFK1, y además la fosforilación regula el proceso de desarrollo embrionario al mediar la condensación cromosómica y el ensamblaje de luz. El factor de crecimiento epidermal promueve la fosforilación de AKT1 a través de PI3K, lo que estimula aún más la proliferación de células madre y células mesenquimales precursoras. A su vez, bloquea su diferenciación. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo la fosforilación va a producir cambios en las diferentes actividades celulares. Factores que afectan la síntesis de proteínas, la disponibilidad de aminoácidos. La cantidad de aminoácidos afectan directamente la producción efectiva de proteínas. La regulación génica, los mecanismos genéticos controlan la expresión de genes involucrados en la síntesis proteica, y las condiciones celulares, factores como el pH, la temperatura y la energía celular, influyen en la precisión de la síntesis proteica. Eso lo veremos en el caso. Plegamiento y dominios, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre la relevancia de los dominios específicos y las consecuencias del mal plegamiento. ¿Cuáles son los mecanismos de plegamiento y las chaperonas moleculares, ¿no? Las proteínas deben plegarse adecuadamente.
son asistidas por chaperonas moleculares que evitan errores y agregados, asegurando la función biológica adecuada, ¿no? Aquí vemos los dominios son estructuras independientes dentro de una proteína que cumplen funciones específicas, pues contribuyen a la versatilidad funcional de la molécula. Como consecuencias del mal plegamiento, va a provocar pérdida de función, formación de agregados tóxicos y enfermedades como el Alzheimer o la fibrosis quística. La degradación proteasomal por UPS y la ubiquitina es activada por la enzima 1 en la reactivación dependiente de ATP. Es decir, aquí nosotros vemos que la degradación de proteínas va a depender de dos mecanismos. La degradación de proteínas mediante la vía ubiquitina proteasoma, en donde primero existe una señalización, ¿no? Es activada la enzima E1, ¿no? Una reacción dependiente de ATP, se tiene que fosforilar, la ubiquitina desactivada se conjuga con una enzima, ¿no? Conjugadora de ubiquitina, que es la E2. Este complejo se une a ubiquitina ligasa 3 y el nuevo complejo ubiquitina ligasa se une entonces a una proteína diana específica, lo que resulta en la poliubiquitinación. La proteína poliubiquitinada es entonces identificada y dirigida al proteosoma. El proteosoma 26S para su reciclación. Reciclado la ubiquitina, se recicla y los aminoácidos para su futuro uso en las células o reiniciando el ciclo UPP para otras proteínas, ¿no? Este es el mecanismo, ¿no? Y tenemos por otro lado en la degradación de proteínas extracelulares a través de la proteólisis lisosomal. Entonces aquí en este caso el proceso es que se produce la fagocita, el fagocito, ¿no? El fagosoma, ¿no? Y primero hay una endocitosis, se produce la fagocitosis, puede ser fagocitosis, pinocitosis o autofagia también, ¿no? ¿Ya? Y una vez inducidas las proteínas introducidas en las células, se transportan al lisosoma para inducir la vía de la proteólisis lisosomal y su degradación. Entonces, unión con el lisosoma y su degradación. Algunas patologías asociadas al complejo ubiquitina-proteosoma, como es en la hipertensión, síndrome de Lairle, síndrome de George, en el cáncer, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y Huntington, enfermedades motrices y de retraso del desarrollo como el síndrome de Angelman, fibrosis quística e infecciones virales. Aquí tenemos eventos representativos en el desarrollo de los trastornos del plegamiento y algunas patologías y algunas tecnologías que se están intentando usar para poder restablecer el plegamiento de las proteínas. Detallaremos algunos roles de las proteínas, desde estructurales, enzimáticos hasta reguladores y su interacción con otras biomoléculas en procesos fisiológicos. Las proteínas estructurales, ¿no? Hay proteínas estructurales, proteínas enzimáticas y proteínas reguladoras, ¿no? El colágeno, por ejemplo, constituye una de las proteínas estructurales, ¿no? Que va a proporcionar soporte y además tiene otras actividades también como barrenero de free radicals, y forma los tejidos del cuerpo. Y las enzimas que catalizan acciones, o sea, proteínas con actividad enzimática. Ya cuando veamos enzimas vamos a hablar un poco más sobre enzimas. Y las proteínas reguladoras, hormonas que regulan procesos biológicos críticos para el mantenimiento celular y la homeostasis, y proteínas que regulan los diferentes tipos de actividades celulares.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos una proteína que es la inmunoglobulina, ¿no? Cuyos brazos flexibles, las inmunoglobulinas son anticuerpos. Los brazos flexibles van a permitir que se una a los patógenos, ¿no? Como los virus, y de tal manera que produce el señalamiento del agente patógeno para que sea destruido por el sistema inmunológico. La hormona insulina va a participar, es una proteína pequeña, estable, que va a mantener fácilmente su forma mientras viaja, ¿no? A través de la sangre, y permite que se activen los transportadores de glucosa para que se puedan, para que puedan trabajar, ¿no? Para que se pueda transportar la glucosa. La alfa-amilasa, ¿no? Es una enzima que inicia la digestión de los almidones en la saliva, por ejemplo, lo hemos visto. La bomba de calcio, que va a regular el calcio intracelular, y entonces permite el transporte. Primero necesita la activación por el magnesio, ¿no? Y permite el transporte de los iones de calcio de regreso al retículo sarcoplásmico después de cada contracción muscular. El almacenamiento, como la ferritina, que almacena hierro, ¿no? Es una proteína esférica con canales que permiten la entrada y salida de átomos de hierro según la necesidad del organismo. En su interior, la ferritina forma un espacio con los átomos de hierro adheridos a la pared interna, de tal manera que así el hierro no tiene contacto con los tejidos, porque el hierro es altamente oxidante. Entonces puede generar free radicals y puede destruir las membranas celulares. Entonces ahí va bien protegido en una forma de fierro no tóxica. Entonces existe una relación entre forma y función, ¿no? Posee, por ejemplo, el colágeno. El colágeno tiene una hélice de colágeno, posee una disposición en hélice, ¿no? Especial, más alargada que el alfa hélice, debido a la abundante prolina, ¿no? Prolina e hidroxiprolina. Y estos aminoácidos poseen una estructura que dificulta la formación de enlaces de hidrógeno, por lo que se forma una hélice más extendida con solo 3 aminoácidos por vuelta. Y entonces su estabilidad viene dada por la asociación de 3, como vemos, esta celestita, prometida y moradita, hélices empaquetadas para formar la triple hélice o superhélice, que es responsable de la gran fuerza de tensión del colágeno. Estas 3 hélices se unen mediante enlaces covalentes y enlaces débiles de tipo puente de hidrógeno, de forma semejante a esta triple hélice. Hay algunas alteraciones de colágeno que provocan síndromes, como el de síndrome de Marfan, que parecía a Paganini, y se explicaba sus dedos largos e hiperextendibles. La mioglobina, ¿no? Vamos. No quiere. Bueno. La mioglobina, como quería mostrarles acá, había un biomodel. Bueno, pero la mioglobina, a diferencia de la hemoglobina, ¿no? Que está constituido por 4 unidades, esta es una unidad, y también tiene un grupo M, y tiene también la capacidad de unirse de utilizar 2 espacios para el oxígeno, y su afinidad por el oxígeno es alta, y eso le permite tener la contracción, la importancia que tiene para la contracción muscular.
Además, las proteínas pues pueden interactuar con otras moléculas como son los lípidos, ¿no? Eh, y esto permite la forma de trabajar a nivel de la membrana celular, ¿no? La formación de, como habíamos visto, la lipidificación, o sea, la isoprenilización, o sea, ácidos grasos de cadena corta, la interacción con los glucosa, no con glucosa, con galactosa, bueno, sí con glucosa cuando se glican, que es peligroso, pero aquí la interacción con los carbohidratos para el reconocimiento celular, la glicación, y los sucios, la unión ácidos nucleicos, no regulando la expresión química. Eso. ¿Cuáles son las implicaciones en los procesos fisiológicos? Entre otros que ya hemos conversado, la señalización celular, pues participan en la señalización celular, el transporte de moléculas, es decir, la respuesta inmune, que van a ser fundamentales para la homeostasis, ¿no? Vamos a presentar algunos casos clínicos vinculados a proteínas, destacando enfermedades mal plegamiento, deficiencias enzimáticas hereditarias y aplicaciones terapéuticas y diagnósticos. Los efectos de la inmovilización, es interesante saber que cómo es que ustedes deben recordar que cuando dice un músculo que no se utiliza se atrofia, órgano que no se utiliza se atrofia, muy bien. O sea, cuando hay una inmovilización por un factor, por ejemplo, una fractura o cualquier otra causa, hay una inmovilización muscular. ¿Qué es lo que se van a activar? ¿No? Se van a activar unas vías de señalización intracelular. Estas vías de señalización intracelular producen un aumento de la proteólisis vía la ubiquitina y la mitofagia. Entonces, estas vías que están aquí en punteado representan la activación, ¿no? La activación de y esta aquí la inactivación. Bueno, aquí ven cómo el proteosoma 26S que ya habíamos mencionado va a actuar, ¿no? Se va a ver activado, ¿no? Y también se activan la proteína quinasa, ¿no? El factor de transcripción activador, ¿no? Y proteínas relacionadas con la autofagia, ¿no? Y entonces observen ustedes que inclusive vamos a tener la relación, ¿no? Con activación de inflamógenos, ¿no? Y cómo estos generan la activación de diferentes moléculas que van a terminar en la autofagia. Es decir, los efectos de la inmovilización actúan sobre los sistemas de ubiquitización, produciendo un aumento de la degradación de proteínas. Después tenemos proteínas que producen enfermedades, ¿no? Las enfermedades priónicas son trastornos neurodegenerativos progresivos que afectan a los humanos y otras especies de mamíferos. El término prión, acuñado originalmente para ver la posibilidad de que se trata de una proteína infecciosa, ¿no? Se refiere exactamente al PRPPSC, una isoforma mal plegada de la proteína priónica celular, PRPC, que representa el sello patogénico distintivo de esos trastornos. El descubrimiento de que otras proteínas caracterizadas por el mal plegamiento y la agregación celular pueden propagarse de una célula a otra de forma similar a los priones, o sea, a la PRPSC, ha incrementado el interés de las enfermedades priónicas. Sin embargo, entre los otros trastornos degenerativos, las enfermedades priónicas se distinguen por su amplio espectro fenotípico, la rápida progresión y la existencia de formas infecciosas que pueden transmitirse por exposición a tejidos enfermos mediante ingestión inyectable o trasplante. Los principales fenotipos clínico-patológicos de las enfermedades priónicas humanas incluyen la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob,
con la diferencia más común el insomnio mortal, la prionopatía variablemente sensible a las proteasas y la enfermedad de Hartmann-Strauler-Schreiner. Sin embargo, las manifestaciones clínico-patológicas van incluso más allá de las previstas por esta clasificación, debido a su transmisibilidad. La diversidad fenotípica de las enfermedades priónicas también puede propagarse en huéspedes singénicos, como cepas priónicas con características distintivas como el periodo de incubación, patrón y la gravedad regional de los cambios histopatológicos en el cerebro. Cada vez hay más evidencia que indica que diferentes conformómeros del PDPSC que conforman agregados ordenados distintivos codifican las variantes fenotípicas relacionadas con las cepas priónicas. Bueno, como se muestra acá en el esquema. Enfermedades por mal plegamiento, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, fibrosis quística. El Alzheimer se produce una acumulación de las beta-amiloide mal plegado. En la fibrosis quística hay un defecto del plegamiento del CFTR. En las prionopatías, proteínas más plegadas que inducen mal plegamiento anómalo. Y enfermedades por agregación proteica como Parkinson y Huntington. Algunas enfermedades por deficiencias enzimáticas, esto lo vamos a ver después, pero solamente para tomar un ejemplo. Por ejemplo, la ornitina transcarboxilasa, un defecto en el ciclo de la urea, con una deficiencia del borde produce hiperamonemia, vómitos, letargia y daño. Hay diferentes enzimas de la enfermedad del ciclo de la urea y esta es una de ellas, la principal, la limitante. Aplicaciones terapéuticas, ¿no? Vemos, por ejemplo, la insulina recombinante para el control de la glicemia, la eritropoyetina que estimula la eritropoyesis, su utilidad en la anemia e insuficiencia renal crónica, los factores recombinantes de la hemostasia, ¿no? Como el factor 8 y 9, que suplen las deficiencias de la coagulación en el tratamiento de hemofilia A y B, la alfa-1 antitricina en la terapia de reemplazo de deficiencia congénita en el enfisema pulmonar, en los interferones, que son inmunomoduladores y antivirales que se utilizan en hepatitis C, esclerosis múltiple, anticuerpos monoclonales en la terapia dirigida para el cáncer de mama o de pulmón o intestinal, y las enzimas recombinantes como terapias de reemplazo en errores innatos de metabolismo. Aplicaciones de diagnóstico clínico, troponinas cardíacas, por ejemplo, para el diagnóstico de infarto agudo, para los procesos inflamatorios, la proteína C reactiva, y para el antígeno prostático específico, para la detección y seguimiento del cáncer de próstata, inmunoglobulinas monoclonales, electroforesis de proteínas, diagnóstico de mieloma múltiple, la albúmina sérica, parámetro bioquímico para ver el estado nutricional y la función hepática. En conclusión, las proteínas pues son macromoléculas esenciales, van a cumplir funciones estructurales, enzimáticas y de transporte y hormonales, inmunológicas y reguladoras. La estructura determina la función desde la secuencia de aminoácidos de estructura primaria hasta la conformación cuaternaria. La clasificación funcional y estructural son proteínas fibrosas como el colágeno, queratina, para soporte mecánico, globulares como las enzimas, la hemoglobina, catálisis y transporte, proteínas de membrana que van a constituir receptores o canales de señalización y transporte, digestión y absorción de proteínas, la degradación enzimática empieza en estómago, duodeno, por la actividad de proteasas pancreáticas, la absorción de aminoácidos y pequeños péptidos a nivel del intestino, el flujo de nitrógeno en el ciclo de la urea, el amono libre es tóxico, debe eliminarse, el ciclo de la urea del hígado es la principal vía de excreción de nitrógeno y las alteraciones como hiperamonemia producen daño neurológico. El plegamiento de las proteínas, las cadenas polipeptídicas se organizan en su conformación funcional. La determinación de la secuencia de aminoácidos de estructura primaria guía el plegamiento y las chaperonas facilitan el proceso y previenen agregados, y los errores del plegamiento ya sea generan pérdida de función o ganancia de función tóxica. Hay una relación estructura-función
la anemia falciforme, una mutación puntual de hemoglobina, modificar su conformación y produce una enfermedad clínica. El cambio de importancia médica, conocer la bioquímica de las proteínas nos permite entender las enfermedades metabólicas, efectos enzimáticos y patologías genéticas. Fundamenta la práctica médica en el diagnóstico, tratamiento y prevención. Esta es la bibliografía que está a disposición y gracias por atender este video.